Me permito saludar a los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, Vicerrectoría General de Universidad Abierta y a Distancia, del programa de Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas. Estamos en la asignatura de Economía Ambiental. Les habla su docente, Diana Marcela Cuellar Orjuela. Hoy en nuestra clase de Economía Ambiental veremos qué es el mercado, cuáles son esas fallas del mercado, las externalidades, los bienes públicos, los recursos comunes, los impuestos y nuestro bonus de hoy es la tasa retributiva por vertimientos al recurso hídrico. Nuestro primer ítem de hoy, que es el mercado. En la imagen, literal, una plaza de mercado, donde hay un oferente, está poniendo en venta sus productos agropecuarios, en este caso, y hay compradores que demandan esos productos. Iniciaremos hablando del mercado. Hay quienes denominan el mercado como un ambiente o una institución social, pero sí es aquello en que permite el desarrollo del intercambio de bienes y servicios. Es esa institución donde los vendedores y los compradores entablan una relación comercial. Es por ello que el mercado está compuesto por una oferta protagonizada por los vendedores, la demanda, en donde los protagonistas son los compradores, y ese precio. Entonces así los compradores y los vendedores establecen una relación comercial, una relación de producción por parte de los vendedores, por parte de la oferta, y de consumo por parte de la demanda, de tanto bienes y de servicios que surgen en esta interacción, oferta y demanda. Pero entonces, ¿qué es la competencia perfecta? Esa competencia perfecta es la situación del mercado en la que ningún vendedor y ningún comprador de forma individual puede influir en el precio de un producto. Es decir, donde esa interacción de la oferta y la demanda es la que determina el precio, y con esa determinación del mercado se obtiene la mayor eficiencia en la asignación de recursos. Para que esto se dé, debe haber muchos compradores y muchos vendedores, y de esta forma pues ningún comprador o vendedor individual puede ejercer algún tipo de influencia sobre el precio. Entonces, ninguna empresa, por ejemplo, ningún productor cuenta con control sobre el precio de su producto. Es decir, los productores no tienen poder de mercado, es decir, no pueden influir sobre el precio y simplemente actúan como algo que se llama tomador de precios. Y en este caso, tanto los productores como los consumidores son tomadores de precios, o algo que en economía se conoce como precio aceptantes. Es decir, que ni las decisiones de consumo de los consumidores ni las decisiones de producción de los productores de manera individual pueden afectar el precio de mercado del bien. Es así como encontramos pues, las siguientes características de esa competencia perfecta. Como veíamos, las empresas, los productores, son precio aceptantes. Ya que hay competencia en el mercado, son muchas las empresas y entonces hay bastante competencia. Cada productor vende una proporción pequeña de la producción total del mercado, entonces sus decisiones no influyen en el precio, lo que llamamos hace un momento precio aceptantes. Entonces estos precios aceptantes, tanto consumidores como productores, llevan a que se formule que puede haber muchos productores y muchos consumidores independientes. Entonces, sus decisiones particulares no afectan los precios. Otra característica de competencia perfecta es la homogeneidad del producto. Es decir, lo que se vende, esos productos, son idénticos, son homogéneos, presentando características pues, similares,
Entonces se habla que esos productos son algo que en economía se conoce como sustitutos perfectos, por lo que ningún productor puede cobrar un precio superior al de otro sin perder el negocio, porque pues todos los productos son homogéneos y se sustituyen entre sí. Este supuesto es bastante importante porque es el que garantiza que hay un único precio en el mercado y es el que se determina por la oferta y la demanda. Ese punto donde se encuentra la curva de oferta con la curva de demanda, que se da el punto de equilibrio, donde se da el precio de equilibrio y se da la cantidad que se transa en el mercado. Hay otro supuesto que es la libertad de entrada y salida. Esto, pues, ¿qué significa? Que no hay un costo que se tenga que asumir por parte de una empresa productora, por ejemplo, para entrar al mercado o salirse en caso que se decida salirse del mercado. Esto que implica también que los compradores pueden cambiar fácilmente de proveedor y los productores pueden salir fácilmente del mercado. Es decir, que hay una verdadera competencia. Y otra característica es la transparencia en el mercado. Es decir, que tanto productores o vendedores o los compradores también tienen un pleno conocimiento de las condiciones en las que opera el mercado. Hay una información perfecta, entonces se dispone de esa información sobre todas las características de los productos, sobre su calidad y sobre su precio. Si el mercado es competitivo, se da una situación óptima o eficiente. Y aquí vamos a ver un concepto propuesto por Wilfredo Pareto, quien nació en Francia y murió en Suiza, y nos dejó ese concepto de Pareto óptimo o óptimo de Pareto. ¿Qué es esto? En este mercado competitivo, nadie, es decir, ni un oferente o un demandante, puede mejorar su situación o su excedente sin que la de alguien empeore. Es decir, el óptimo de Pareto es aquel punto de equilibrio en el que ninguno de los agentes afectados puede mejorar su situación sin reducir el bienestar de cualquier otro agente. Es decir, que un individuo que forme parte de este sistema económico de distribución, producción y consumo, ninguno puede mejorar su situación sin perjudicar la de otro individuo. Pero pues al estudiar el óptimo de Pareto encontramos algunas debilidades, como es la dificultad de no poder valorar cambios de mejora o empeoramiento del bienestar de todos los miembros de la sociedad. ¿Esto en qué se traduce? En el uso de nuevos criterios, tales como los criterios de compensación, que permiten comparar las ganancias de unos con las pérdidas de otros. En el contexto ambiental, estos criterios son relevantes, dado que la contaminación, conceptualizada económicamente, es una externalidad. Y como sabemos, una externalidad es una falla del mercado que incide en el bienestar de la sociedad. Como veremos más adelante, las tasas retributivas establecen el pago de una tarifa por el uso de los servicios que brinda el ambiente al aparato productivo. Lo que se pretende es establecer una compensación por esos servicios que presta el ambiente al sistema productivo. Y a su vez, esta compensación debe ser pagada por el usuario de dichos servicios, de manera proporcional al volumen de las emisiones generadas y pues al efecto que esas emisiones causen sobre el ambiente. Esto depende también de los desechos, del tipo de desechos generados y de las condiciones del ecosistema que recibe esos desechos y pues también a las condiciones meteorológicas del territorio. Es así como encontramos los teoremas del bienestar relacionados. Aquí, ¿qué vemos?
dentro de estos teoremas que cualquier equilibrio de mercado es Pareto óptimo, Pareto eficiente, y que a toda situación de Pareto óptimo se puede llegar repartiendo la renta de distinta forma y se deja que el libre mercado llegue a la cantidad de equilibrio, a ese Pareto óptimo. Entonces, el mercado de competencia perfecta es aquel donde se llega a un mayor bienestar, dado que el mercado permite obtener esa cantidad de equilibrio, y esto se da por una distribución de riqueza que está para ese mercado. ¿Qué pasa? Cuando hay un cambio en la distribución de la riqueza, entonces se distribuye esa riqueza y se permite llegar entonces a un nuevo equilibrio, que es un equilibrio eficiente. Ahora entraremos a ver el tema de las fallas del mercado. En la imagen vemos una fotografía del Parque Nacional Natural Tayrona en el departamento entre Magdalena y La Guajira, y vemos pues aquí una advertencia de que hay caimanes en la zona. Recordemos que los parques nacionales naturales son bienes públicos. Si un mercado funciona de forma adecuada, suelen haber mecanismos eficaces para asignar esos recursos entre los diferentes usos y también una asignación a través del tiempo. Pero entonces, para que esos mercados funcionen bien, se deben cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, los derechos de propiedad sobre todos los recursos deben ser claros y deben ser seguros. O sea, debe haber total claridad de los derechos de propiedad. También los recursos escasos. Veamos que la economía estudia cómo distribuir esos recursos escasos para fines ilimitados. Entonces, esos recursos escasos se deben manejar en mercados que les asignen un precio. Digamos que ese precio se asigna de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces, por eso es preciso que se prevalezca una competencia y por ello se habla de competencia perfecta. Entonces, las fallas del mercado se dan en una situación que hay una incapacidad que tienen esos mercados sin regulación. Esta palabra regulación es clave y la veremos más adelante, para asignar recursos de una manera eficiente. Cuando los mercados fallan, las políticas públicas pueden potencialmente remediar el problema y de esta manera incrementar esa eficiencia económica, es decir, esa distribución de recursos. Pero en muchas ocasiones se presenta lo que se denomina una falla del mercado, es decir, una situación en la que el mercado por sí solo no asigna eficientemente los recursos. Entonces, el mercado utiliza esas fallas para asignar los recursos de manera eficiente. Entre las fallas de mercado pueden encontrarse situaciones como las externalidades, los bienes públicos y los recursos de uso común. Es decir, si hablamos de fallas del mercado, los mercados competitivos, esto se refiere a aquellos de competencia perfecta, dejan de ser eficientes si generan externalidades o si proveen bienes públicos. En la foto vemos una imagen de la laguna de Suezca. Esta queda entre el municipio de Suezca y Cucunúa por la vía UAT en el departamento de Cundinamarca, relativamente cerca de la ciudad de Bogotá. Vemos entonces cómo aquí en la imagen hay una prestación de servicios ambientales, tanto de paisaje, de aire más puro. Puede ser una zona donde hay algo de producción de alimentos, puede haber ganadería, hay un bosque. Entonces vemos cómo hay varios bienes y servicios ambientales en este territorio. Hablando de fallos del mercado, es importante recordar que si no hay mercado, no hay precio.
y que en ausencia del mercado es posible que no haya unos derechos de propiedad bien establecidos. Y entonces, ¿cómo resuelve el Estado las fallas del mercado? Entonces se vale de herramientas como los impuestos, los permisos transables, los incentivos y el establecimiento de una normatividad. Sin embargo, pues podemos aquí mencionar también que para evitar la tragedia de los comunes que ya vimos, hay quienes proponen unas soluciones no basadas en el Estado, sino descentralizadas. Aquí es importante mencionar a Elinor Ostrom, estadounidense que ya falleció, ya murió en el 2012, y ella se destaca porque fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de Economía, y esto sucedió en el año 2009. Ella daba soluciones, como les decía, para evitar la tragedia de los comunes, a través de herramientas como la acción colectiva, el establecimiento de derechos, la cooperación, el compromiso, la regulación, pero no por parte del Estado, sino a nivel descentralizado, y el autocontrol. Es así como ella mencionaba en sus estudios que las comunidades han instituido prácticas en un sentido comunal que han permitido la preservación de recursos comunes y evitando así la degradación del medio ambiente. Entonces ella desafió esa concepción tradicional de que la propiedad común es mal manejada y concluyó que tal vez y más a menudo de lo que se piense es a través de la acción colectiva que se puede preservar los recursos naturales. Es importante tener en cuenta las características de algunos instrumentos de regulación ambiental, los que ya se vieron, los pagos por servicios ambientales, que son basados en el principio de el que se beneficia paga, los impuestos, que son basados en el principio el que contamina paga, las normas, donde es posible tener un derecho a contaminar hasta un nivel máximo de emisiones, y los permisos transables que autorizan una cantidad de emisiones. Entonces estudiemos qué son las externalidades. Bueno, como vimos, una de las posibles causas de una falla en el mercado puede ser una externalidad. ¿Qué es esa externalidad? Es ese impacto que las acciones de una persona tienen sobre el bienestar de otra. Entonces la externalidad surge cuando una persona se dedica a una actividad que influye en el bienestar de un tercero, es decir, de otra persona a la que no se le compensa por ese daño, o que por el contrario, la persona que genera la externalidad no se ve compensada si beneficia a otra. Entonces la externalidad aparece cuando el comportamiento de un agente cualquiera, puede ser un consumidor o una empresa, un productor, afecta el bienestar de otro. Ese otro es un externo, entonces afecta. Por eso el nombre de externalidad. Entonces se afecta su función de producción o su función de utilidad. Y esto sucede sin que este externo, este último, haya elegido esa modificación. Y por tanto, sin que exista un precio o una contraparte monetaria que compense esa externalidad. Se puede presentar un impacto adverso, que es lo que conocemos como externalidad negativa. Por ejemplo, lo que sucede cuando hay contaminación y se afecta a un tercero. O también puede darse unos beneficios, que se conoce como externalidad positiva. Y aquí tenemos un ejemplo, la investigación en tecnología limpia puede generar externalidades a personas que no están pagando por ese beneficio. Entonces, diremos que las externalidades son todos los costos o los beneficios que recaen sobre la sociedad y sobre el ambiente a consecuencia de una actividad económica. Estos costos o estos beneficios no están introducidos en la estructura de precio del producto cuya producción ocasiona esa externalidad.
Dentro de las externalidades negativas encontramos pues varios ejemplos. Podemos ver la producción de energía nuclear, que pues trae beneficios para la empresa que está generando esa electricidad a partir de esta energía, pero pues trae impactos negativos sobre el medio ambiente con la creación, por ejemplo, de desechos radiactivos que son perjudiciales para la sociedad. Otro ejemplo es el uso de los vehículos, que pueden ser ventajosos para el usuario, pero puede traer impactos negativos para la sociedad generando trancones o atascos. Un ejemplo clásico es el de los fumadores, que con el consumo de tabaco disfrutan de su actividad, pero como resultado pueden perjudicar la salud de otras personas. La contaminación atmosférica también es un ejemplo de externalidad que puede repercutir sobre la temperatura, sobre la salud y afectando de alguna manera bastante a la sociedad. La tala de bosques, por ejemplo, pues beneficia al productor de madera, pero está perjudicando a la sociedad y al futuro de las generaciones en cuanto a la producción de oxígeno. También puede estar la degradación del paisaje, temas de urbanización. Si yo tengo una linda vista y me construyen un edificio al frente, pues hay una externalidad negativa para mí. Otro ejemplo clásico también es el ruido, que es generado por un tercero y afecta a otras personas. Ejemplo de externalidad positiva, encontramos la apicultura, que beneficia al productor con la miel y el recurso económico que aquí obtiene, pero también está beneficiando alrededor, por ejemplo, a los agricultores que necesitan esa labor de las abejas para poder obtener sus cosechas. Otro ejemplo son los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos, que son consecuencia de inversiones en investigación, desarrollo e innovación y que pueden beneficiar a la sociedad. Si hay instalación o uso de paneles solares, esas energías más limpias benefician también porque pues generan menor contaminación. Hablemos entonces de correcciones a las externalidades. Es decir, con el establecimiento de correctores, el Estado busca que el sector privado internalice las externalidades que genera. ¿Esto qué significa? Se trata de que el impacto económico que producen las externalidades se materialice como un mayor costo en caso de las externalidades negativas, es decir, que ese costo que genera la externalidad forme parte de la función de producción. O en el otro caso, que se generen mayores ingresos cuando hay externalidades positivas para aquel que origina esa externalidad positiva. Llegamos entonces al concepto de externalidad ambiental. ¿Y qué es esto? Son los impactos externos sobre el medio ambiente y el bienestar social que ocasiona determinada actividad económica y que no son medidos a través del sistema de precios. Es decir, el costo social del impacto o del daño ambiental ocasionado por esa actividad económica no se refleja en su estructura de costos y tampoco en el precio del producto resultante de dicha actividad. De esta manera, la sociedad estaría implícitamente subsidiando dicho producto en el monto del costo correspondiente al daño social o a esa externalidad. Otra de las situaciones que genera fallas del mercado es la provisión de bienes públicos. En la imagen vemos el embalse del Cisga en el departamento de Cundinamarca. Los bienes públicos
son aquellos que cumplen dos condiciones. No hay exclusión, es decir, que una vez producidos no es posible excluir a alguien de su consumo, y no rivalidad, es decir, que el uso de este bien por una persona no reduce la capacidad de otra para poderlo usar. Entonces, esos bienes públicos no son ni excluyentes ni rivales en el consumo. No se puede evitar que las personas utilicen el bien público y el uso de este bien por una persona no reduce la capacidad de otra para poder usar. Y aquí puede surgir una situación, que se den incentivos para aprovecharse precisamente de esta situación donde no se paga y se puede consumir el bien público. Se habla de un polizón, que es una persona que recibe un beneficio de un bien, pero que evita pagar por él. Respecto a los bienes públicos hay una situación y es cuando un bien no tiene un precio asociado a él y entonces los mercados privados no podrán asegurar que el bien sea producido y consumido en las cantidades apropiadas. En estos casos, la política gubernamental puede remediar esa falla de mercado e incrementar el bienestar económico. Entonces, un productor de un bien público, pues como no hay exclusividad, hay riesgo de ser usado sin obtener un pago por ello. Entonces, los bienes públicos tienden a ser sobreexplotados o subproducidos, dado que su precio tiende a cero. Entonces, como no debo pagar por él, asumo de una manera irresponsable el consumo de este bien. El típico ejemplo de bien público es la defensa nacional. Es la defensa que se ejerce frente a un posible país agresor. En este caso, no es posible evitar que una persona goce del beneficio de su defensa. Y si esto pasa, eso no reduce el beneficio de alguien más. O sea, la defensa nacional no es ni excluyente ni rival en el consumo. Y sí, muchas veces se dice que es uno de los bienes públicos más caros. Los países invierten, en algunos casos, bastante de sus recursos en prestar ese servicio público, ese bien público de la defensa nacional. Entonces, la propiedad de no exclusión de los bienes públicos implica que cuando el bien se ofrece a una persona, se ofrece a todas, que no puede excluirse a nadie de su disfrute aunque no pague por ello, y el coste marginal de ofrecérselo a una persona adicional es cero. La no rivalidad nos lleva a pensar que cuando alguien consume el bien, no reduce el consumo potencial de los demás y que consumir ese bien no reduce su disponibilidad. Entre los bienes públicos encontramos algunos opcionales como la radio y no opcionales como ya vimos la defensa nacional, y también los bienes públicos que sean puros como las carreteras, y impuro cuando el consumo del bien puede reducir el disfrute de los demás, o sea, cuando se genera un grado de rivalidad, como es el caso de una carretera congestionada. Es importante tener en cuenta dos cosas. Una, que pueden haber males públicos, no solo bienes públicos, como un mal programa de televisión, es un mal público. Y que no necesariamente los bienes públicos son producidos por el Estado. Nosotros tenemos programas de radio que son bienes públicos, pero que son producidos por empresas privadas. Y aquí entra un concepto importante de la economía, que es el de la elasticidad. En este caso, la elasticidad renta de los bienes ambientales. ¿Esto qué quiere decir? La elasticidad nos muestra cómo varía la demanda de un bien en relación con el ingreso, con esa renta. Es decir, un aumento en el ingreso sí lleva o cómo lleva un aumento en la demanda de un bien. Entonces, si ese bien es básico, esa elasticidad está entre 0 y 1. Recordemos que si el consumo es independiente de los cambios en la renta, entonces la elasticidad es 0. Pero puede ser que el bien sea de lujo, es decir, que la elasticidad es superior a 1. ¿Eso qué implica?
que un aumento en el ingreso implica algo más que proporcional, un aumento en la demanda de un bien. Son los bienes de lujo. Por el contrario, están los bienes, esos bienes de carácter inferior, que se presentan cuando la elasticidad es negativa. Es decir, cuando un aumento en el ingreso disminuye la demanda de ese bien. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de bien son los bienes ambientales? Ahora hablaremos de los recursos comunes. En la imagen vemos una zona rural entre el municipio de Chocontá y Cucunúa en el departamento de Cundinamarca. Otra categoría de bienes que es importante estudiar son los recursos comunes. Estos recursos comunes, como los bienes públicos, no son excluyentes, pero sí son rivales en el consumo. Es decir, están disponibles, libres de cargo para cualquiera que haga uso de estos. Como decíamos, al ser rivales en el consumo, el uso de una persona de estos recursos reduce la capacidad de otra persona para hacer uso de este. Entonces se genera aquí un nuevo problema. Ya que el bien ha sido proporcionado, los encargados de hacer políticas deben estar al tanto sobre la cantidad usada de este recurso. El uso de una persona de estos recursos reduce la capacidad de otra para hacer uso de este. El problema de esta situación de los recursos comunes se entiende mejor desde la conocida fábula llamada la tragedia de los comunes. Esto que nos narra que la tragedia de los comunes es que los recursos comunes son utilizados más de lo deseable desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Cuando una persona utiliza un recurso común, disminuye el placer de que otra persona puede obtener por ese uso. Debido a esa externalidad negativa, los recursos comunes tienden a ser usados en exceso. El gobierno puede resolver este problema implementando una regulación o imponiendo un impuesto para reducir el consumo del recurso común o también transformar el recurso común en un bien privado. Algunos ejemplos de recursos comunes: está el aire limpio, la tierra comunal, las sabanas y playones y los peces. Como vimos, la pesca es un buen ejemplo de recursos comunes en donde hay una libertad de acceso para la pesca, pero su uso y disfrute no tiene costo, pero sí rivalidad en el consumo. Es decir, si hay una jornada con los pescadores, el pez que pescó alguno de los pescadores, pues ya no puede ser consumido o pues no forma parte de la producción de otro pescador. Qué importante, por ejemplo, como actor de regulación, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, tiene su lema Acuicultura y Pesca con Responsabilidad, que eso es lo que busca, el poder hacer un manejo eficiente de este recurso común. Recordemos la tragedia de los comunes. Como dijimos ya anteriormente, esta es una parábola que apareció por primera vez en un folleto escrito en 1833 por un matemático llamado William Foster. Esta historia cuenta que había un grupo de pastores que utilizaban una misma zona de pastos. Alguna vez un pastor pensó que podía añadir una oveja más a las que ya pastaban en esos pastos comunes y que el impacto de un solo animal apenas afectaría la capacidad de recuperación del suelo. ¿Pero qué pasó? Los demás pastores también pensaron esta situación individualmente y pues pensaban que podían ganar una oveja más sin que los pastos se deteriorasen. Pero si sumamos ese deterioro aparentemente imperceptible causado por cada animal que agregó cada pastor, esta situación arruinó los pastos y como consecuencia, ¿qué pasó? Tanto los animales
como los pastores pues ya no pudieron acceder a la calidad de ese pasto y murieron de hambre. Aquí encontramos la referencia directa de la publicación que hace Gareth Hardin sobre la tragedia de los comunes en esta revista Science, trayendo a colación pues esta fábula de William Foster. Hasta aquí, una conclusión es la importancia de los derechos de propiedad. Como vimos, hay algunos bienes que el mercado no proporciona adecuadamente. Los mercados no aseguran que el aire que respiramos esté limpio o que nuestro país esté defendido contra agresores. En su lugar, la sociedad confía al gobierno la protección del medio ambiente y la provisión de la defensa nacional. El mercado falla en la provisión eficiente de los recursos, ya que los derechos de propiedad no están bien establecidos. ¿Esto qué quiere decir? A pesar de que nadie duda tanto la necesidad del bien aire limpio como el de la defensa nacional y que estos bienes tienen un valor, nadie tiene el derecho de asociarles un precio y obtener ganancias por el uso del aire limpio o de la defensa nacional. Una fábrica, por ejemplo, puede contaminar, ya que nadie le cobra por la contaminación que emite. Y el mercado no proporciona la defensa nacional, ya que nadie puede cobrarle a aquellos que son defendidos por el servicio, en este caso por ese beneficio que reciben. Cuando la ausencia de derechos de propiedad provoca una falla de mercado, el gobierno puede potencialmente resolver ese problema. Ahora hablemos de los impuestos, que es una forma de regulación, un instrumento económico que aplica el Estado. En la imagen, un brazo del río Orinoco, en el municipio de Puerto Carreño, departamento del Bichada. Como vimos, dentro de los instrumentos de regulación del Estado se encuentran los impuestos. Entonces vamos a hablar del impuesto piguviano, el cual es inspirado en Arthur Pigou. Vemos su imagen. ¿Quién fue uno de los precursores de ese eslogan? El que contamina, paga. Entonces, se presenta una externalidad negativa, esas actividades que afectan perjudicialmente el bienestar de otros, y entonces el Estado debe entrar a regular y proteger ese bien común. En esta medida, el Estado obliga al responsable de un perjuicio a incluir esa externalidad, que es negativa, en sus costos de producción. ¿Y cómo lo hace? Pues con el cobro de un impuesto. Entonces, el impuesto piguviano es una tasa que el gobierno impone a las empresas según el perjuicio que produce su actividad sobre el medio ambiente o el que cause a la ciudadanía. Entonces, respecto a los impuestos piguvianos, lo que ese gravamen pretende conseguir es que las empresas encuentren más rentable tener una actividad menos contaminante y por ello se vean motivadas a invertir en tecnologías más limpias. Es decir, que se aplica a la actividad un impuesto equivalente al daño social, lo que implica internalizar el costo externo en la estructura de costos de las empresas. Es decir, el costo de las externalidades, incluirlas como costo de producción de la empresa que está generando esa externalidad. Y por ende, al incluirla en la estructura de costos, se incluye dentro del sistema de precios. Hay varios impuestos relacionados con las emisiones y los vertimentos. Entre ellos encontramos el impuesto al contenido de carbono en los combustibles fósiles, es decir, ese impuesto al dióxido de carbono. El impuesto al contenido de azufre en los combustibles. Está también el impuesto a las emisiones de los óxidos de nitrógeno que se dan en plantas generadoras, el sobre
precio a la gasolina por el plomo y el impuesto al diésel. Aquí que estamos relacionando, pues como una reforma fiscal, que es a través de impuestos, una reforma fiscal con un contenido ambiental que incentive una reducción de la contaminación y la degradación ambiental y que busque inducir un mejor desempeño ambiental de los agentes económicos. Esto fue tomado del documento Política Fiscal y Medio Ambiente, Bases para una Agenda Común. Relacionados con los impuestos piguvianos, con esa idea de internalizar las externalidades, es decir, los costos de la externalidad a la función de producción de la empresa que está generando esa externalidad negativa, encontramos también la tasa retributiva por cargas contaminantes orgánicas a nivel residencial o industrial y también la contribución por vertimientos de aguas. Es importante tener en cuenta que cuando la tasa por unidad de contaminante vertido sea mayor que el costo marginal de la descontaminación, o sea, ese costo por unidad adicional de descontaminación, las empresas preferirán reducir las unidades de contaminación que pagar por la tasa. Pero, si los costos marginales de la descontaminación son mayores que la tasa, las empresas preferirán pagar la tasa y seguir contaminando. Volvemos entonces aquí a que el que contamina paga. Y pues si tiene cómo, sigue pagando por contaminar. Por último, hoy veremos las tasas retributivas por vertimientos hídricos y haremos alusión específica al caso de Colombia. En la imagen vemos una panorámica del río Amazonas. Recordemos que el 3% del agua de la tierra es agua dulce y de este porcentaje el 1% es superficial de fácil acceso y el 20% es subterráneo. Esta situación implica que en la medida en que crezca la población, aumenten los usos y se incrementen los niveles de contaminación, en esta medida habrá menos agua disponible por persona en un territorio. Entre las fuentes principales de contaminación de agua encontramos las aguas negras domésticas, los efluentes industriales y la escorrentía por el uso del suelo. Los desperdicios y aguas negras se descargan en los ríos. Y a medida que se descomponen estos desperdicios, se reduce el nivel de oxígeno del agua. Esto es esencial para la vida acuática y el equilibrio natural de los ecosistemas. Por otro lado, la contaminación que se da con metales pesados como mercurio, como cadmio, pueden causar serios problemas de salud, sobre todo en poblaciones que dependen del recurso como fuente de agua potable. Es importante tener en cuenta la diferencia entre una tasa retributiva y un impuesto. No los debemos confundir. El impuesto lo pagan todas las personas sin ningún tipo de retribución directa, mientras que las tasas retributivas solo lo pagan aquellas que descarguen residuos líquidos a las fuentes y en este caso su recaudo debe ser invertido por las corporaciones en programas de recuperación de la calidad del agua, tal como lo establece el artículo 20 del Decreto 3000 de 2003, que recordemos, este es el decreto que reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de vertimientos. Se entiende entonces el cobro de la tasa retributiva como un pago por el servicio ambiental de los cuerpos de agua como receptores de vertimientos líquidos puntuales. Entendiendo entonces que la recuperación de la calidad de las aguas tiene un valor económico reflejado en lo que cuesta la remoción de las sustancias contaminantes. La contaminación del agua es el resultado de decisiones de actores económicos al seleccionar una alternativa de disposición de desechos
Esto es de acuerdo con su racionalidad económica. Acuérdense de minimizar los costos y maximizar los beneficios. Y también se tiene en cuenta aquí su concepción moral y el desarrollo tecnológico aplicado en el proceso productivo. Asimismo, las empresas industriales, agrícolas y proveedoras públicas municipales por lo general depositan sus desechos en las corrientes de agua sin mayor tratamiento, dado que las corrientes de agua se presentan como bienes públicos, es decir, no son excluyentes y no hay rivalidad en el consumo. Y esto se da debido, entre otros, a que los consumidores no perciben el costo por utilizar este servicio que presenta las corrientes de agua y pues no hay un costo por transportar los desechos y por tanto es considerada una alternativa sin costo. ¿Esto qué significa? Que no existe la señal del precio que refleje la asignación del recurso escaso, siendo este el servicio de tratamiento de residuos por parte del medio natural. Entonces no hay un precio que refleje este servicio de tratamiento de residuos. Esta situación es un claro ejemplo de una sobreutilización del bien público. Situación que vemos, por ejemplo, en el río Bogotá, en donde pues como no hay mayor incentivo a no usar el río Bogotá como aquel donde depositan los desechos de la producción de insumos de cuero que hay en la cuenca alta del río Bogotá, por ejemplo. Hablemos entonces de tasas retributivas por vertimientos hídricos para el caso colombiano. El decreto 901 de abril de 1997 establece que las tasas retributivas en Colombia se definen como aquellas que cobra la autoridad ambiental competente a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado por la utilización directa o indirecta del recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus consecuencias nocivas originadas en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas. Estas tasas retributivas operan bajo el principio del que contamina paga y consiste en un precio por kilogramo de contaminante vertido que la autoridad ambiental cobra a los agentes que causan la contaminación. Para mitigar estos daños en los cuerpos de agua e internalizar estas externalidades negativas, se diseñó un instrumento económico a fin de reducir la cantidad de vertimientos generados y así obtener la calidad ambiental deseada por la sociedad, y todo esto al mínimo costo económico posible. Las tasas retributivas por vertimientos se introducen en parte en la Ley 99 de 1993, la cual creó el Ministerio de Medio Ambiente. En su título 7, relacionado con las rentas de las corporaciones autónomas regionales, el artículo 42, habla en específico de las tasas retributivas y compensatorias. Este menciona que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, el agua y el suelo para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables, sobre cuya base hayan de calcularse las tasas retributivas y compensatorias a las que se refiere el artículo. Y esto es creado con conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, en el cual el decreto 2811 del 74
aplica un sistema establecido por el conjunto de las siguientes reglas. Que la tasa incluirá el valor de depreciación del recurso afectado y que el Ministerio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del daño y los costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente la base sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación. Además, el cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los daños sociales y ambientales causados por la respectiva actividad. Y aquí también esto es importante, que hace referencia a que se entiende por daño social, entre otros, los ocasionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los bienes públicos y privados y demás bienes con valor económico directamente afectados por la actividad contaminante. Y aquí se entiende por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes. Y se menciona por último que el cálculo de costos así obtenido será la base para la definición del monto tarifario de las tasas. En términos normativos ha habido bastante legislación en los últimos años, el ya mencionado decreto 3100 de 2003, estuvo también el decreto 3440 de 2004, el cual fue derogado, y el decreto 2667 de 2012, por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y pues se toman otras disposiciones. Continuando con la revisión legal, que como vimos también tiene mucha relación con estos componentes económicos y estas figuras como la tasa retributiva, tenemos que el artículo 211 de la Ley 1450 de 2011 modifica el artículo 42 de la Ley 99 del 93 y menciona que las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles, y esto sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de esta tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento. Es decir, no es que con la tasa ya se está aprobando que haya vertimientos, sino que esta tasa busca controlar y regularizar esa contaminación. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso respectivo. Esto para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa. La autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados. Para la fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias, se tiene en cuenta lo siguiente: que a cada uno de los factores que incidan en la determinación de una tasa, se le definirá la variable cuantitativa que permita la medición del daño. A cada factor y a sus variables se deberá tener en cuenta el coeficiente que permita ponderar su peso en el conjunto de los factores y variables que se consideraron. Esos coeficientes se calcularán teniendo en cuenta la diversidad de las regiones, la disponibilidad de los recursos, su capacidad de asimilación, los agentes contaminantes involucrados, las condiciones socioeconómicas de la población afectada y el costo de oportunidad del recurso de que se trate. Y por último, los factores variables y coeficientes así determinados serán integrados en fórmulas matemáticas que permitan el cálculo y determinación de las tasas correspondientes. Cuando el recurso hídrico es ubicado como un bien público no transado en los mercados, en el análisis desde la óptica del productor, los beneficios privados se consideran nulos. Además, la importancia del valor productivo que posee ha propiciado a que se ignoren muchos de los valores que representa el agua y que confieren gran singularidad frente a otros recursos. Entonces, el valor no es solo como un factor productivo necesario para la gran mayoría de la producción,
sino es importante resaltar esas otras características que le dan valor al agua. Encontramos, por ejemplo, las funciones ecológicas, el que el agua es un elemento generador de bienestar con importantes connotaciones estéticas. ¿Quién no añora estar cerca a un río, cerca al mar? Esa tranquilidad, ese bienestar que genera el agua. Toda la connotación recreativa y emocional que genera. La recreación en el mar, en los ríos. El agua es parte indisociable del paisaje. En todas las imágenes que tengamos de paisajes con agua. Y el paisaje, mucho de su origen se da en el agua. Esa forma del agua es factor principal del paisaje. Y el agua también es muy importante desde lo cultural, desde la identidad que da estar cerca a un río. Vemos que muchos de los asentamientos que dieron origen a nuestras ciudades, pues se dan al lado de los ríos o frente al mar. Y bueno, pues el agua es vida, eso no se puede negar. El Ministerio estableció una tarifa mínima tomando en cuenta los costos de recuperación del recurso y un sistema de ajuste incremental para incentivar una reducción de la contaminación hasta alcanzar la meta concertada en cada región. Las principales características de la tasa retributiva diseñada por el Ministerio de Ambiente en Colombia son las siguientes. La comunidad regional concerta la meta de reducción total del contaminante deseada para sus cuerpos de agua. Cada entidad regulada debe pagar la tasa por el servicio de usar el río como basurero. La entidad regulada tiene flexibilidad total en su forma de reducir la contaminación, buscando minimizar sus costos. La tasa será implementada en forma gradual durante 5 años. Parte de una tasa mínima, luego la autoridad ambiental competente incrementa la tasa semestralmente. Esa cantidad del incremento es clara y preestablecida por el decreto. Se genera así una presión económica pequeña que se incrementa en el tiempo y esto presiona a la entidad regulada a informarse sobre la oferta de servicios y tecnología de descontaminación disponible en el mercado. También presiona a la entidad regulada a priorizar la descontaminación y seleccionar la opción menos costosa posible. ¿Cuál es el objetivo? Pues que encuentre soluciones de descontaminación menos costosas que pagar la tasa. Es importante tener en cuenta que al alcanzar la meta regional de calidad ambiental preestablecida en la tasa, esta no se podrá subir más. Y eso lleva a que la meta que establece objetividad en la fijación del nivel regional de la tasa y que el nivel de la tasa se basa en una medición de flujos de contaminación en vez de parámetros subjetivos. Y pues para cada región, el sistema produce el mínimo nivel de tasa necesario para producir la meta de descontaminación pactada. Es decir, que se produce el mínimo costo a nivel de la empresa, sector y economía para obtener los niveles de calidad ambiental deseada por la sociedad. Y una última cosa, cada 5 años la meta será reevaluada por el Comité de Cuenca Regional para determinar si debe ser cambiado esa meta. Si los costos económicos han sido demasiado severos, la meta puede ser menos restrictiva. De manera contraria, si los costos han resultado bajos, pero los impactos ambientales y sociales se han determinado demasiado altos, el Comité de la Cuenca puede concertar una meta más rígida. Por último, los invito a investigar si el río en la cuenca sobre la cual están ustedes realizando su trabajo de grado de la maestría tiene algún sistema de tarifas por vertimientos, conocer cómo se están aplicando, cómo se están cobrando, se puede saber realmente cuánto se ha recaudado por esta tarifa, para ponerlo en común en una próxima sesión. Muchas gracias a todos. Recuerdo, les habló Diana Marcela Cuellar Orjuela,
su docente de Economía Ambiental. Se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico dianacuellaro@ustadistancia.edu.co. Muchas gracias por su atención y los espero entonces en una próxima sesión. Felicidades a todos.